Bueno, hemos leído un texto porque hoy el Señor puso en mi corazón tratar un tema que creo que es sumamente importante, porque más en los tiempos que vivimos, donde hay tanta tentación, tanta mundanalidad, donde lo cristiano además en términos generales está, ya no digo desprestigiado, está en algunos casos está aborrecido y odiado, y parece que en algunos círculos el solo hecho de decir que eres cristiano y que crees en Dios es como si nombraras, yo que sé, al mismo Satanás, ¿no? Y a veces incluso dentro de la propia iglesia hay a veces una lucha. Y hoy el tema del pecado, por ejemplo, pues en muchos sitios ni se habla prácticamente o se habla de pasada, ¿no? Parece como que el pecado ya no, por ejemplo, el tema del adulterio parece que ya no es tan importante como era antes. El que los matrimonios se divorcien, bueno, pues a lo mejor hay quien decide o quien piensa que no es agradable, pero hay casos en que nos divorciamos y no pasa nada, ¿no? El caso de la lujuria, el caso de la codicia, hay tantas cosas que antes por lo menos se tenían claras que eran pecado y la gente las consideraba como tal en términos generales, ¿no? Hoy en día parece que no. Y cabe preguntarse a veces, y yo he visto muchos casos en hermanos y hermanas, ¿por qué se llega a esta situación, ¿no? Donde hay tanta laxitud, digamos, en unos casos, y en otros casos yo no sé, por ejemplo, cómo es tu vida personal, ni es asunto mío saberlo, pero tú sí sabes. Y tú sabes también cuáles son tus límites. Y tú sabrás si realmente delante de Dios cómo estás llevando tu vida. Y si realmente estás avanzando en los caminos del Señor o simplemente, como se decía antes, corres un tupido velo, tapas o intentas tirar para adelante. Eso sí, a lo mejor hay personas que son muy religiosas, no faltan a las reuniones, participan en todo, pero luego en sus vidas personales, en sus vidas particulares, a lo mejor, seamos claros, están fingiendo, ¿no? Y en muchos casos, y este es el tema que hoy quería tratar, hay gente que se tira a fingir porque a lo mejor lo que le pasa es que está fracasando en su vida espiritual y no sabe cómo solventar el problema y entonces decide, bueno, voy a fingir. Especialmente también si son personas que a lo mejor pues han visto un ejemplo de fingir, de aparentar lo que no se es. Especialmente pues los niños, si ven que los padres se comportan de una manera en la iglesia, pero luego cuando llegan a casa se comportan de otra manera, pues es fácil que la conclusión que saquen es, bueno, aquí de lo que se trata es de fingir y ser un hipócrita, ¿no?
Pero como digo, y en este caso no me voy a fijar, tanto en los que ya han tomado la decisión y van a fingir, porque a lo mejor, como digo, no han sabido enfrentar el problema de su carne, que es de lo que hoy quiero hablar. Y este es un problema que yo he visto a algunos hermanos y hermanas y por eso lo quería y espero que el Señor me ayude a utilizar la terminología y las palabras adecuadas para que se me entienda. Porque claro, a veces nos movemos entre dos extremos. Cuando vienes al Señor piensas que a lo mejor ya, bueno, como ya estoy en el Señor, ya no tengo que preocuparme y el Señor sabrá si caigo en pecado, caigo, si no. O a lo mejor eres de los contrarios, de los que piensa, bueno, tengo que estar ahí luchando, machacando, y entras en una lucha, que es lo que yo he visto en muchos hermanos y hermanas, entras en una lucha que al final terminas desengañado porque no ves victoria. Porque tú estás a lo mejor intentando, si tú tienes una debilidad, qué sé yo, pongamos, te gustan mucho las mujeres, pongamos por caso, y tienes tendencia a meterte en sitio, a meterte en historias y tener cosas de ese tipo y no lo puedes remediar y estás intentando luchar y no caer y a lo mejor resistes un día, resistes 2 días, pero al tercer día caes. Y cuando llevas años así, pues al final puedes terminar muy frustrado. Y si además vienes a la iglesia, pero digamos, no hay otra solución, digámoslo de momento así, entre comillas, y tú sigues luchando y ves que no hay victoria, pues a lo mejor puedes hasta llegar un momento en que dudes incluso de la fidelidad de Dios o de que la palabra de Dios sea verdad. En un sentido le pasó al apóstol Pablo. Él confiesa que cuando él ve que el pueblo judío en general rechaza al Mesías, le pregunta al Señor, lo tenéis en el libro de Romanos, me parece que está también, donde dice, pero Señor, tus promesas y el Mesías era para Israel. Y entonces el Señor le tiene que hacer ver realmente cuál es el verdadero Israel y por qué él estaba equivocado en ver cómo era la cosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues que a lo mejor no es como nosotros nos lo planteamos. Yo me acuerdo que yo al principio de convertirme lo pasé bastante mal porque yo intentaba luchar y ser fiel al Señor con mis fuerzas. Y yo veía que aquello no había manera, resistías un poquito, pero al final terminabas cayendo en alguna cosa. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa aquí? Y con bastante tiempo, tuvo que pasar mucho tiempo para que el Señor me enseñara 2 o 3 cosas claves. Y de eso es un poco de lo que hoy quiero hablar, porque hoy quiero ir un poco más al terreno práctico, no al terreno teórico. En la teoría me basta con que entendáis, primero, quizás vamos a empezar por el principio, cuando el Señor viene, aparte no sé si aquí... sí,
En el versículo 3 del texto que hemos leído hoy dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. En otro sitio nos dice la palabra del Señor que la ley no fue dada para que las personas se salvaran por la ley, porque Dios ya sabía que en la carne hay debilidad y la carne tira al pecado. Siempre va a tirar al pecado. Y si tú te apoyas en tus fuerzas, tú tardarás más, tardarás menos, pero vas a caer. Vas a caer porque la carne, la naturaleza humana caída, que es lo que significa cuando la Biblia dice la carne, no tiene fuerza. Porque si tuviera fuerza, la lógica te diría que no necesitaríamos a Cristo. Si yo pudiera por mí mismo salvarme y no pecar, ¿para qué necesito a Cristo? Si necesito a Cristo es porque yo tengo que ser primeramente consciente, y por eso la necesidad primero de arrepentirte y después de recibir a Cristo, aceptar a Cristo por la fe y su sacrificio, porque por ti mismo no puedes salvarte. ¿Qué pasa entonces? Cuando Cristo viene y tú lo aceptas por la fe, ahí se va a producir un cambio cualitativo. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Realmente, si lo tomáramos literal, es nacer de arriba, nacer del Espíritu, como le dice el Señor a Nicodemo. Nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando, igual que pasa en la vida natural, cuando hay un parto, una nueva vida se manifiesta, sale a la luz. Ahí algo que no estaba, ahora está. En la vida espiritual pasa igual. El verdadero cristiano, fíjate que dice aquí, bueno, así es, sí, donde dice, si es que, en verdad, ¿dónde está? Que no lo encuentro. Dice, sí, en el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, esto no es discutible, ni es acomodable. Un cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo, y ha nacido de nuevo, y se manifiesta dentro de él el Espíritu de Dios. Tú notas que ha habido un cambio dentro de ti. Y si no lo notas, es que no has nacido. No hay vida nueva. Lo que tienes que empezar es por arrepentirte, pedirle al Señor y pedirle que obre en tu vida. Es así, no es discutible. Pero si tienes al Espíritu, si de verdad el Espíritu está dentro de ti, tú notas el cambio. Por ejemplo, hay para mí un signo que es clarísimo de si has nacido de nuevo o no. Y es que le contestes a la siguiente pregunta. Sin que nadie te haya dicho ni te diga nada, sino de ti mismo, de tu interior, tú quieres hacer la voluntad de Dios, y si no buscas hacer la voluntad de Dios, ¿no te encuentras cómodo? Pregúntate. Si tú buscas hacer la voluntad de Dios de forma forzada o religiosa o porque toca o porque tal, tú no has nacido de nuevo. Pero si tú te sientes mal
cuando la voluntad de Dios no se realiza o no se hace en tu vida y tú no tienes paz interior, eso quiere decir que tú dentro de ti tienes un espíritu que te está marcando un camino. Y ese es el Espíritu Santo. Y evidentemente el camino que te marca el Espíritu Santo no puede ser otro que ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos? Sí. Entonces, eso, digámoslo así, que quede claro, eso no es negociable, ni es amoldable, ni es transformable. Simplemente, o tienes al Espíritu o no lo tienes. Si tienes al Espíritu, eres de Dios, y como dice aquí en el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede ser muy religioso. Los fariseos, los escribas, eran religiosos, pero no eran del Señor. El mismo Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, tú notas que dentro de ti hay un testimonio que te dice, venga, busca las cosas del Señor. ¿O no lo notas? Si no lo notas, sinceramente, yo te digo, tienes que buscar al Señor en oración y decirle, Señor, ¿qué me pasa? Pero vamos a lo que dice ya el texto directamente para entrar. Cuando el Señor viene a ti, algo sucede y hay un cambio cualitativo, incluso legal, muy importante. Aquí nos dice, en el versículo 3, dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, como tú estabas en tu carne y lo único que tenías era la ley de Dios, tú intentabas ponerla en práctica y te dabas cuenta que no podía, que es lo que dice en otro sitio la palabra, que Dios nos dio la ley no para salvación, sino para que nos diéramos cuenta de que por nosotros mismos no podemos cumplir la ley de Dios. Necesitamos algo diferente. ¿Y qué es ese algo diferente? Evidentemente, Jesucristo. Pero dice aquí, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, el pecado está en la carne. Cuando tú aceptas a Cristo, tú aceptas su sacrificio en la cruz y por tanto Él paga y Él lleva tu pecado en su carne. De tal manera que espiritualmente hablando, como dice en otro sitio, tú para Dios el Padre estás crucificado con Cristo en la cruz. Entonces, esa carne ya no tiene por qué tener el poder que tenía antes. Pero claro, pasa una cosa. Como dice, por ejemplo, en Hebreos, creo que es, hablando un poco de la simbología del bautismo, dice, esto nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Es decir, lo que la palabra te muestra es que tú naces de nuevo, pero tú tienes un bebé espiritual dentro. Y la carne, aunque ya no tiene por qué poder arrastrarte, porque tú, si de verdad tienes al Espíritu Santo, tienes más fuerza que, digámoslo así, ahora explicaré un poco cómo va esto, pero tienes todavía la carne y tú notas esas tendencias de la carne, lo que aquí llama las concupiscencias o a ver qué otra palabra usa,
¿eh? Deseos y designios de la carne, perdón, sí. Entonces eso está ahí. ¿Qué pasa entonces? Que tú notas dentro una lucha. ¿Y qué tenemos que hacer en eso? Pues ahí es donde vamos a entrar ya en el texto. Entonces fíjate que el texto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pregunta, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Podríamos decir los evangélicos, ¿no? Los que van a la iglesia todos los domingos, los que no se pierden ni un evento, pero ¿qué dice? No dice eso. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa conforme a la carne? Los que no se adaptan, los que no se amoldan a la carne, sino que se amoldan y tratan de acomodarse al Espíritu. Evidentemente está con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Es decir, la idea básica y fundamental que te está señalando el apóstol es que el que verdaderamente está en Cristo nunca va a buscar acomodarse a la carne, sino que va a buscar acomodarse al Espíritu del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida es el que te libra del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el cristiano de verdad tiene que buscar acomodarse al Espíritu. ¿Y esto cómo se hace? Que quizás es la lucha. No, es decir, el énfasis, fíjate que está puesto en que tú te acomodes al Espíritu, no que luches con todas tus fuerzas con la carne. Porque la carne no podrá contigo, y ahora veremos cómo va esto, si tú andas en el Espíritu. ¿Vale? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta es una de las claves que tenemos que tener en cuenta hoy. Una gran batalla para luchar contra el pecado, no pensamos que una gran batalla la tienes en tu mente. El problema es que si tú estás pensando en cosas de la carne, incluso aunque sea para combatirlo, tú te estás equivocando de camino. Tu mente, en otro sitio además, vamos a leer para que veáis la importancia que tiene el tema de la mente, que a veces no lo valoramos. A ver quién me coge en Colosenses capítulo 1. Y versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, y por las malas obras, ahora sin embargo os ha reconciliado. Muy bien, hasta ahí. Vosotros erais extraños en vuestra mente. Es decir, el hombre natural, el hombre que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha sido regenerado por el poder de Dios,
es un hombre que se mueve en un terreno carnal, que se mueve pensando sobre la base y los apetitos de la carne. Y tu mente está influenciada por esos apetitos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú no conoces al Señor, como no tienes nada, ni Espíritu Santo ni nada dentro, pues tú vas a lo que vas. Y tu mente funciona, tú ves algo y tu mente empieza a trabajar, pues yo qué sé, como he dicho antes, el que le gustan las mujeres, el que le gusta el poder, porque en esto no solamente hay gente que le gusta el poder y tu mente trabaja para obtener poder. Muchos brujos, muchas brujas, ¿por qué se hacen brujos y brujas y satánicos? Porque quieren poder, quieren experimentar ese poder y su mente trabaja para eso. El que quiere dinero, su mente nada más que está en eso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú naces de nuevo eres un bebé. Entonces, tú de momento del tema espiritual solo tienes la tendencia. Porque el espíritu dentro de ti te dice, bueno, agrada al Señor, pero tú desconoces un montón de cosas. Sin embargo, la carne, que todavía está en tu carne, digamos, la reminiscencia todavía está ahí y es a lo que tú además estás acostumbrado. A mí no me gusta esto, a mí sí me gusta, a mí esto, y tú vas por aquí y por allí. Incluso a veces, hasta siendo cristianos, justificamos, bueno, tengo derecho de vez en cuando a hacer algo, o tal. ¿Por qué pasa esto? Porque de forma natural tu mente tira a la carne. Y solamente tienes el Espíritu Santo, que es el que empieza a tirar, y por eso tú notas la lucha. Por eso el apóstol Pablo dice en otro sitio, y habría multitud de textos que os podría sacar, pero bueno, os los dejo a vosotros para que trabajéis el tema. Pero el apóstol Pablo dice, pobre hombre de mí, que hago lo que no quiero, porque yo mismo reconozco con el Espíritu que las cosas de la carne son malas, pero noto ahí una fuerza de la carne que me lleva. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es clara, el Señor. Ahora, en la práctica, porque vuelvo a decir, hoy quiero descender a la práctica, ¿cómo se haría esto? Bueno, ¿cómo harías tú crecer ese niño que tienes dentro? Tomemos el ejemplo natural, una mujer embarazada. ¿Qué tiene que hacer una mujer embarazada para que ese niño se desarrolle bien? Por ejemplo, una de las cosas que está en la actualidad y que se suele decir, ¿conviene que una mujer fume si está embarazada? No. ¿Conviene que se drogue? ¿Conviene que coma alimentos buenos? Es decir, Depende. ella se cuida pensando en el niño. Hay cosas que no debo hacer y hay cosas que sí debo hacer. ¿Cuál sería en el caso espiritual la actitud? ¿Qué alimenta tu espíritu? ¿Qué alimenta ese bebé que está dentro? ¿Cómo? Lo que uno le transmite a través de uno al bebé. Exacto, pero ¿qué le transmitimos? ¿Qué tengo que hacer? Buscar hablarle bien, porque uno de las veces cuando uno a los bebés es hablarle, porque Sí, uno habla con los sí, bebés. pero yo me refiero además
en el caso todavía que el bebé está dentro, haciendo una comparación, ¿se entiende? Porque, claro, el porque Señor, la primero lo salud, que venga sano y salvo, que sí, tenga pero salud cuando... tú, por ejemplo, incluso en el niño nacido, tú le das papillas, Sí, o le das el pecho, le das leche, sí, alimentos para él, ¿no? sí. Porque eso es lo que le alimenta a él. ¿Qué alimenta al espíritu dentro de ti? La palabra. La palabra de Dios. La palabra. El Señor mismo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La mente, hermanos, os podría sacar varios, hay otro que dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es importantísimo que aprendamos a gobernar nuestra mente, que eso sí podemos y debemos hacerlo. La mente, mientras que no esté muy formada y educada, al estar en nuestro mundo natural acostumbrado a la carne, está contaminada en su forma de pensar y en su forma de enfocar y en su forma de hacer por la carne, y salvo que tú la liberes de ese, llamémoslo así, espero que me entendáis y me sigáis, porque vuelvo a decir, estoy hablando en la práctica, de alguna manera de ese poder carnal, la mente, pues lo que decía antes, tú ves una mujer guapa y tu debilidad son las mujeres, pues tu mente va a empezar a pensar sobre eso. ¿Qué tienes que hacer? No dejar que tu mente vaya por esa dirección. Controlar tu mente, ordenar. ¿Por qué vienen las depresiones? ¿Por qué vienen las ansiedades? Todo eso. Porque tu mente está razonando en una vía de ponerlo todo negro, pongamos por caso. No, porque yo, mira, es que tal, es que cual, es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro. Bueno, ¿y qué? Eso es la carne. Tú tienes que alimentar tu espíritu y tu espíritu se alimenta con la palabra del Señor. Para que tu mente empiece a pensar de una manera distinta. Por eso en otro sitio dice, tenemos la mente de Cristo, es decir, enfocamos y razonamos como Cristo. ¿Qué significa? ¿Que sabes todo lo que Cristo sabe? No, que razonamos de la misma manera que Cristo. ¿Y cómo razonaba Cristo? Padre, no mi voluntad sino la tuya. Yo hago lo que agrada a mi Padre Celestial. Por eso mi Padre Celestial me escucha. Entonces, a lo que voy, a la práctica, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Aprender a gobernar su mente. Por ejemplo, te pongo dos cositas porque vuelvo a decir, hoy quiero ser práctico, para que lo pongas en práctica. Imagínate que un día estás un poco pasando una situación que, lo digo, que te tiene ansioso. Y tu mente está enfocada en eso que te produce la ansiedad. Gobierna tu mente. No dejes que tu mente siga especulando sobre eso. Herramientas. Ponte música de alabanza. Cógete la palabra. Haz oración y empieza a trabajar y a enfocar tu mente sobre todo en la palabra. Empieza a trabajar de tal forma que la palabra empiece a ocupar la mayor parte del tiempo en la que se ocupa tu mente y que todo lo que vives lo
Al principio te va a costar mucho, porque no estás acostumbrado a eso. Pero conforme tú vayas adaptando tu vida, meditando en la palabra, enfocándote en ella, pidiéndole en oración al Señor, acordaos que el Señor, para cuando Él venga, fijaos que no dice que tú hayas ido muchas veces a la iglesia y que hayas, ni siquiera dice derrotado al pecado. Lo que nos aconseja es que velemos y oremos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa velar? Velar. Si alguna vez, bueno, claro, yo me acuerdo cuando estaba en el servicio militar, el que está, por ejemplo, en la garita, guardando el recinto, tiene que estar velando, pero velando no es simplemente estar despierto. Tú tienes que ver si todo está en orden, si hay algo que el enemigo pudiera infiltrarse, si viene alguien, es decir, tienes que estar pendiente de que las cosas estén como tienen que estar. Esto trasladado a lo espiritual, ¿qué significa? Que tú tienes que estar pendiente de que espiritualmente las cosas están bien. ¿Cómo lo haces? Con la palabra del Señor. Si tú no conoces la palabra, si la palabra no toma vida en ti, ¿cómo vas a saber si en tu vida hay cosas que están bien o están mal? ¿Veis lo importante? Pero todo empieza por la mente. Cuando tu mente está en armonía con la palabra de Dios, tú notarás menos poder de la carne sobre ti. Pero cuando tu mente está muy a remolque de la carne, entonces tú caes. Todo empieza porque tú, con el Espíritu Santo, con la comunión con Él, le vayas pidiendo, porque cuando más te llenes de la palabra y más vida cobre la palabra dentro de ti, eso te va transformando. Eso va haciendo una obra en ti. Y eso va a permitir que tú mismo experimentes el cambio. Y que muchas cosas que antes para ti te desequilibraban ya no lo van a hacer. Y que muchas cosas que antes tenían un poder sobre ti ya no lo van a tener. Pero es Cristo quien te libera. Y es el Espíritu del Señor el que hace la obra en ti, pero el Espíritu del Señor se mueve en la palabra. Terminamos de leer lo que dice y veréis cómo todo cuadra. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, versículo 4. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú estás en las cosas carnales, eso te lleva al final a la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Vas a tener una vida, pero distinta, espiritual, más fuerte que la otra. Y además vas a tener paz. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los impulsos que la carne te da, son enemistad contra Dios, es decir, eso siempre te va a llevar a estar chocando con la voluntad de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne no puede haber un agrado a Dios, porque la carne, sus apetitos, van en contra, en dirección opuesta a lo que Dios plantea en su palabra.
Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es claro. Si tú dejas que sea la carne la que mande en tu vida, nunca vas a agradar a Dios. Ahora, si tú trabajas sin desesperarte, la carne va a estar ahí, pero tú ve trabajando, ocúpate de alimentar el espíritu dentro de ti, con la palabra, llenándote y ocupando tu mente, incluso si te tienes, te lo digo a las claras, si te tienes que pelear con Dios porque hay cosas que no entienden o que no te salen, hazlo, si Dios lo está deseando. Dios quiere que tú le busques para Él poderte dar respuestas, pero Él no te va a dar las respuestas si estás en la carne. Las respuestas vienen vía espiritual. 1 Corintios capítulo 2 dice que Él nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ni siquiera por tu mente. Estate atento a esto. Es cuando tú te tomas en serio la palabra y le buscas y meditas y le oras y le pides, es cuando Él te va a suministrar y tu mente va a recibir luz, pero la recibe por el Espíritu Santo, que te va a aclarar los temas, que te va a enseñar, que te va a dar luz y vas a poder ver claro. Aleluya. Aleluya. Seguimos. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, es decir, el cuerpo, la carne realmente no va a tener poder sobre ti, salvo que tú le dejes. Pero si tú estás en el Espíritu, tú estás con tu mente ocupada en las cosas de Dios y tú buscas el auxilio de Dios, la carne no va a poder. No va a poder. El fallo está en cómo hacemos y cómo enfocamos el tema. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11, que no lo hemos leído, pero lo voy a leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos. Y Dios no miente. Es el Espíritu. La clave está en el Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, anda en comunión con el Espíritu y a través de su palabra gobierna tu mente para que tu mente se enfoque en Cristo y en su palabra. Y lo demás, el Señor lo hará. Amén.